creo que la paz lo que representa es un sentimiento, sí, una emoción de bienestar, de tranquilidad, de equilibrio que yo podría alejar lejos de mi cabeza, sino más bien en mi corazón, sí, en mis emociones. Pues el solo hecho de que haya habido un acuerdo de paz, eso significa que ya no van a haber más víctimas, por lo menos de esa confrontación. Si ustedes recuerdan, el número de afectados de los miembros de la fuerza pública era muy alto y de eso daba cuenta el hospital militar. O también el número de víctimas pues, en todo el país de campesinos y campesinas que en todas las partes del país caían pues, como víctimas. Y aún mismo de la misma guerrilla, porque igual son colombianos. Entonces era un alto número de víctimas los que se producían. Con el acuerdo de paz, esa fábrica de víctimas para. Y por otra parte, el hecho de que no haya más víctimas permite también ya en pensar en las víctimas como tal, las personas que fueron victimizadas en el conflicto, y empezar el esquema de reparación. La ley 1448 pues crea todo un sistema de reparación a las víctimas y pues allí las víctimas de las FARC empezaron a recibir reparaciones. El otro tema, y que es un tema que beneficia mucho a las víctimas, es la verdad, o sea, que la gente sepa qué fue lo que pasó, por qué pasó, dónde pasó. Todo ese tema es muy interesante y los desaparecidos que encuentren o sepan qué pasó con su ser querido, o sea, al menos que encuentren los restos, ese tipo de cosas sanan el corazón y permiten que la sociedad avance. Entonces, son muchos focos en los que gracias al acuerdo se pudo avanzar. Evidentemente creo que gracias al proceso de paz que está viviendo Colombia, las víctimas se han visto beneficiadas en diferentes aspectos. Creo que desde el inicio el acuerdo de paz se planteó bajo un enfoque muy fuerte hacia las víctimas. Le dio una mayor visibilidad a la importancia que tenía reparar a las víctimas del conflicto. Adicionalmente, a partir de la creación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, creo que las víctimas han podido acceder a, a la justicia, tal vez no a la justicia ordinaria, pero sí a una justicia transicional, eh, y avanzar en eso que tanto han pedido, que es conocer la paz de lo sucedido. Creo que las víctimas en Colombia se han enfocado en pedir de mil maneras diferentes conocer la paz, eh, conocer la verdad de todo lo sucedido en el conflicto. Listo. Pues, o sea, de mi comienzo, pues eso ya hace más de 40 años, de que nosotros, pues comenzó eso desde pues, de que eran niños, ¿sí? Desde que nosotros éramos niños, toda la vida vivimos la violencia de grupos que no, yo, o sea, pues sí, que han estado formados, que todavía se conoce que pronto el gobierno ignoraba, pero que eso ha estado ahí constante, ¿sí? Entonces, niña ver cómo amenazaban por no estar de acuerdo con ellos mis papás, por no hacer lo que ellos dijeran. Entonces vivimos unas amenazas, nos encerraban, nos amarraban las puertas, ya que nos quemaban, que nos iban a matar. Y ver uno, pues, la gente armada que ya no querían matar a mis papás, pues tuvimos que ir para otro sitio. Y así pasamos tiempo. Y otra vez se vuelve y se repite la misma violencia en todos lados. Y desplazamiento de un lado a otro. Y eso es una parte de cómo la gente ha vivido tan tremendo.
creciendo, trasladando de parte en parte. Volvieron y descubrieron dónde estábamos y volvieron las amenazas, volvieron a perseguir. Pues no eran fuera del municipio, estábamos en vereda, pero con el tiempo volvieron a seguir por lo mismo. Ya después papá se compró una finca, después siguieron las amenazas, seguimos viviendo así, lo mismo. Y atrás, ya otra vez corrimos para un pueblo y ahí pues la situación era dura, volvimos al campo y ahí otra vez amenazas y así, pasar la vida por la misma historia y manipulando a la gente porque tenían que colaborar con ellos, aunque fueran animales, comida, ¿sí? Sin embargo, pues no nos dejaron en paz nunca porque siguieron por la misma. Entonces, ya después crecimos, nos trasladamos y cuando llegamos preciso, tremendo problema de grupos así, entonces tuvimos que volver a hacer ese recorrido como repitiendo la historia de niño. En concordancia con lo que estaba diciendo, creo que justamente en esa construcción de verdad es donde el acuerdo de paz ha adelantado grandes esfuerzos. Las víctimas insistentemente han reclamado la necesidad de conocer la verdad, de escuchar la versión de los perpetuadores frente a lo sucedido con sus seres queridos. Y gracias al acuerdo se han adelantado distintos ejercicios y distintos espacios para promover esa construcción de una verdad amplia que permita acercarnos a la reconciliación. Creo que las víctimas han sido insistentes en que sin verdad es muy difícil sanar y lograr el perdón que habilite procesos de reconciliación. Entonces sí creo que ha sido importante los acuerdos de paz para remediar lo vivido por las víctimas del conflicto. Pues desde el Estado cumplir lo pactado. A mí me duele que muchas veces funcionarios del gobierno como que manden mensajes a la población que se desmovilizó, como que no vamos a cumplir. Y eso es lo peor que puede pasar, porque en Colombia aún hay muchos grupos guerrilleros que no se han desmovilizado, y no solamente, no solamente guerrilleros, más expresiones violentas. Y yo creo que uno tiene que ser, el Estado tiene que ser garantía de seriedad. Si usted se comprometió a algo, tiene que cumplirlo. Además, ¿cuáles fueron los compromisos del acuerdo de paz? Un compromiso agrario que recoge las reivindicaciones de los campesinos que toda la vida han tenido que poner el precio más alto en la guerra colombiana. O sea, han puesto las víctimas, tanto, pues ponen las víctimas, ponen las viudas, ponen los huérfanos. Además, nuestro ejército se nutre en gran cantidad de la población campesina, y la guerrilla también se nutre de la población campesina, casi que es la población que más ha, pues no solamente casi, sino la que más ha sufrido los rigores del conflicto. Y ese punto del acuerdo es básicamente reivindicar a esa población campesina entregándole derechos de propiedad sobre las tierras que siempre han tenido, repartiendo tierras para aquellas que no lo han tenido, y consiguiendo que el desarrollo rural llegue a esas zonas donde está la guerrilla, donde estaba la guerrilla, porque son zonas muy alejadas y donde históricamente la población pues carece de todo. Entonces, ese es el acuerdo. Ahora hay otros puntos, el de justicia, el de sustitución de cultivos, las garantías de no repetición, el del desarme, que se han ido cumpliendo. Entonces, yo creo que al Estado colombiano le corresponde es cumplir. Ahora, ¿qué debe hacer la sociedad colombiana, la nación, la gente? Yo creo que la gente, el mejor aporte es cumplir o no, atender más bien el llamado que hizo el Papa Francisco cuando estuvo aquí en nuestro país, y es dar ese primer paso de la reconciliación.
sanar heridas para continuar. Yo creo que es lo que tendríamos que hacer, o sea, yo no creo que tengamos que estar con los resentimientos del pasado y que eso no nos permita avanzar. Yo creo que toca sanar heridas, así como dijo Lincoln, y avanzar, sanar heridas y avanzar, porque si no nos vamos a quedar mirando el pasado y eso, pues eso hay que hacerlo, pero debe permitirnos avanzar y no quedarnos en el pasado. Ya ha cambiado, porque pues ahora uno conoce a Dios y uno se ampara en Él. Solo uno le ora a Dios y Él le responde, porque muchas veces nos libró de la muerte, muchas. Y ya después uno se vuelve tan, no le importa nada, que a mí llegué a otro sitio donde una finca y si usted no colabora aquí, si usted no esto, entonces se va, le damos tanto tiempo. Entonces pues ya yo decía, bueno, si me quieren matar, mátenme, pero entonces me matan con mis hijos. Y ya volvían, insistían, y ya después les dije, pues enfrenté y les dije, ¿sabe qué? Si Dios no les permite que me maten, no me van a matar. Y voy a clamar a Dios para que haga justicia. Y si Dios hizo justicia, sí, mucha. Y volvimos y ya salimos de ahí, pero no por miedo, porque yo dije, si me tengo que morir, donde sea me muero. Entonces ya volví de ahí porque no era propiedad de donde estábamos. Entonces seguimos, volvimos a la ciudad, volvimos al campo. Por ese trayecto de vida de más de 40 años hemos estado así. Y ahorita pues estamos, pues gracias a Dios, mis hijos crecieron, son mi ayuda. Ya todo ha cambiado, ya pasaron estas cosas así, pues sí. No hemos tenido pues otra vez como así. Pues hace pocos años también llegamos a otro sitio donde pues nos amenazaron igualmente, pero yo ya no les comía cuento, entonces no pasó nada, gracias a Dios. Pues desde una versión muy plana uno diría que la paz es no guerra, pero no, yo creo que la paz tiene muchos componentes y más en un país como el nuestro. Yo creo que la paz es la posibilidad de uno realizarse armónicamente dentro de una sociedad y también en armonía con el medio ambiente. O sea, yo poder desarrollar mi personalidad respetando al otro y de acuerdo a un ecosistema donde yo me muevo. Esa es una paz. Seguramente habrán para otros muchos conceptos de paz, pero para mí es esa, la posibilidad de que yo me pueda realizar y que respeten mi diferencia, mis opiniones. Gracias a mi trabajo he aprendido que la paz no es algo ajeno a nosotros. La paz es una decisión personal que se fortalece en el día a día y que no es algo que tenemos que alcanzar, sino que se vive desde la cotidianidad. Y hay muchas formas de generar paz a partir de nuestros actos. Por ejemplo, no juzgando al otro porque no sabemos lo que ha vivido esta persona, no pretendiendo que el otro entienda las cosas de la misma manera en las que yo las concibo, poniéndome los zapatos de la persona que tengo al frente, siendo gentil con todo el mundo, sin importar quién sea, intentando conciliar con las personas que tal vez no estoy de acuerdo. Estar abierto a diferentes puntos de vista, a escuchar al otro y a también plantear mis puntos de vista, no generar y no permitir actos de violencia en mi entorno, agradecer a la vida por todo lo que tengo y aceptar que soy un ser humano que está en constante mejora y que puedo cometer errores. No sé, creo que son muchas las herramientas que todos tenemos a la mano y que realmente no es tan difícil vivir en paz conmigo misma, con mi entorno, con la sociedad, y que la paz no es algo inalcanzable
que, que es difícil de llegar. Pues mire, es que eso es tan difícil que si realmente, si vemos, por ejemplo, alguien que intenta, un gobierno que va a subir y que va a tratar de hacer paz, lo acaban, entonces es como tan difícil eso que la haya. Es que no sé, no lo entiende ahí, realmente es muy difícil. Para mí la palabra paz significa como plenitud, como que no hay perturbación. Tranquilidad, calma, diálogo, plenitud, paz, inversión, turismo, respeto, tranquilidad, equilibrio emocional, armonía, amor. La palabra paz la relaciono con calma, humanidad, armonía, justicia,